Para este caso, los propios militantes son invitados, son recibidos por el propio CEN y por el propio panismo cuando pueden escoger directamente a su dirigente. No es nada más en los distritales o en los locales, ¿no? Sino ya al nacional. Creo que eso es un ejercicio importante y creo que hace una gran diferencia. Eso es lo que se está buscando, por ahí va el asunto. Exactamente, lo que se busca es tener mecanismos democráticos mucho más directos que los que tenían antes. El PAN tenía, digamos, una tradición ya en cuanto a los consejos, se han ido abriendo hace ya muchos años, por ejemplo, los plurinominales que los escoge el consejo, ya se tienen que ir a una votación de toda la militancia en sus municipios. Hay unos que se reservan para el CEN, pero la mayoría tienen que pasar por un proceso democrático adentro del partido para poder ser votados. Y ahora el tema de la presidencia del partido pasa al mismo método. Con estos nuevos cambios que hemos tenido en los estatutos también se han eliminado los adherentes. Entonces, hay que recordar que nosotros pasamos por un proceso pues, doloroso, digamos, con la pérdida de la presidencia de la República, y además no solamente perderla, nos fuimos al tercer lugar, cosa que no es menor, puede estar 12 años en el gobierno, en el poder. Entonces, estos nuevos procesos, que además, mira, como decía Carlos Castillo Terraza, el recuerdo que decía mucho, yo cada rato veo publicadas las esquelas del PAN, las volvimos a ver otra vez, ¿no? Entonces, el PAN perdió, que fue el tercer lugar, es un partido que va a desaparecer, no va a funcionar. Yo creo que esa es una de las cosas claves que pasó en esta campaña. Con Gustavo Madero, al siguiente año le ganamos al PRI las principales ciudades, le recuperamos capitales, ganamos donde nunca habíamos ganado y volvimos a ganar la única gobernatura que estaba en juego, que era la de Baja California. Y además también, por el otro lado, pese a toda esta, digamos, pirotecnia que se ha visto en el PAN en los últimos meses, sobre todo, de que todo el mundo están enfrentados, están divididos, solo que cuando fuimos a las votaciones de las grandes reformas, siempre fuimos juntos todos. Es decir, nosotros tenemos muy claro que dentro del partido tenemos una dinámica y debatimos y hasta nos peleamos y nos contentamos, como es en las familias, pero cuando son las cosas importantes hacia afuera vamos juntos. Todas las reformas prácticamente las estamos con siempre 1 o 2 votos, que no por alguna cuestión, digamos, ya más personal, de que tenían un impedimento moral o lo que ellos quisieran argumentar para no votar con nosotros, pero fueron 1 o 2 votos. Siempre fuimos juntos. Nosotros sí tenemos esa diferenciación. Las diferencias que tenemos, que no fracturan adentro del partido, no nos las llevamos a las cámaras. Eso es importante, porque tenemos claro que una cosa es el partido y otra cosa es el rumbo del país. Acabas de tocar un punto muy importante, senador. Una pregunta que nos hacemos, ¿no? Los que observamos el proceso. Parte importante de la campaña fue que el presidente Madero decía, bueno, uno de los principales logros es haber avanzado en las reformas que durante 12 años el panismo le pidió al PRI y el PRI no le concedió. Y esa fue como la bandera de campaña, ¿no? Interna. Y teníamos del otro lado como medio de contraste al senador Cordero, que por cierto, pues conoces a los dos, por eso es tan importante la pregunta. Y entonces Cordero decía, no hay que hacer oposición, se está haciendo muy pro gobierno. Entonces pareciera como que el senador Cordero iba a hacer una férrea oposición al no hay que negociar y al no. ¿Eso iba a ser? ¿Sí? O sea, ¿realmente el senador Cordero iba no a negociar? Mira, yo creo que Cordero es un hombre además inteligente, sensato. Y sí teníamos todos muy claro qué era lo que queríamos para el país, qué era lo que queríamos empujar, que en varios de los temas teníamos 40 años empujando y que no se había podido. Y mucha gente incluso, no falta alguien en el PAN que nos dice, oigan, o afuera del PAN, pero si a ustedes el PRI les negó toda la vida estas reformas, ¿por qué ustedes no se las niegan a ellos? Porque no somos el PRI, esa es justamente la diferencia. Porque no es un asunto que le queramos dar al gobierno, que queremos dar a los mexicanos. Eso es lo que pide. Y yo creo que no habría, digamos,
oposición. Yo creo que el senador Cordero va a tener la misma posición que tuvo cuando estaba antes de la campaña, que era, al final de cuentas, empujar las reformas. Yo creo que la diferencia estaba en los matices. Finalmente, el mismo Cordero fue quien condujo varias de estas reformas como líder del grupo. Pues vamos a tener que hacer, amables televidentes, un corte comercial. Regresamos porque hay muchas preguntas todavía para el senador Salvador Vega Casillas, que hoy nos acompaña en el estudio. Regresamos. Estamos con el senador Salvador Vega platicando de las elecciones del Partido Acción Nacional. Ahora viene, después de la contienda y del reconocimiento del contrincante, que es el senador Ernesto Cordero, un reacomodo al interior del partido. Hay estados donde, si bien es cierto, la elección nacional la gana Gustavo Madero, pero hay ciertos estados donde Ernesto Cordero los gana. Y bueno, por poner algunos ejemplos, Querétaro, Guanajuato, Yucatán, Michoacán y Aguascalientes. ¿Qué pasa en este reacomodo? ¿Cómo va a ser esta integración ahora por parte del equipo de Madero con estos liderazgos regionales que estuvieron apoyando a Ernesto Cordero? Lo de Guanajuato es muy claro, ¿no? Ahí estaba el secretario Oliva. Sin embargo, también llama la atención Querétaro, que era la tierra del otro secretario, hoy secretario electo. Chocán, ¿no? Que bueno, parece, no sé si ya están los cómputos, pero había casi un empate, ¿no? Casi un empate. Sí. Y Aguascalientes, ¿no? Que son los que le dan, entonces, estos estados son los que gana Cordero. ¿Cómo se van a integrar estas figuras locales? Mira, yo no creo que vaya a haber mucho problema con esto. Porque muchas veces hay la tendencia de analizar esto como si los bloques que se forman en una elección fueran permanentes, y eso no es así. Simplemente te pongo un ejemplo. Los lugares en donde Madero ganó con mayor diferencia, por ejemplo el caso de uno de ellos, Sonora, fue uno de los que Cordero ganó con mayor diferencia cuando fue precandidato a la presidencia de la República. O sea, de pronto es muy difícil para la gente que lo ve de fuera decir, bueno, ¿qué es lo que pasa? Porque un día lo gana con mucho y otro día lo pierde con mucho. Lo que sucede es que esto tiene que ver mucho con las elecciones, digamos, con la elección que está en juego, no necesariamente con el candidato. No es lo mismo apoyar a alguien que diga, me gusta para que sea el candidato a presidente de la República, o me gusta para que sea el presidente del partido. Son dos temas completamente distintos. Y esto se va cambiando casi siempre en el transcurso de los ajustes. Simplemente yo estoy seguro que en este momento, de hecho lo sé, Madero está buscando a muchos de los liderazgos para hablar con ellos y decirles, bueno, ya se acabó la contienda, vamos a ponernos a trabajar. Y entonces esto empieza a ser una fusión otra vez de equipos que en la siguiente elección tienen otra lógica completamente distinta. ¿Por qué? Porque la elección es distinta, la lógica también lo es. Hay siempre algunos, digamos, equipos pequeños que siguen, digamos, muy consolidados transcurso del tiempo, pero eso no es la lógica, no es el común, digamos, en estos procesos. Y creo que hay varios estados que están al revés, que Cordero había ganado con mucho y los pierde ahora con mucho. Otros que Cordero había perdido y ahora los gana. O sea, es una lógica completamente distinta. Yo creo que esto no altera mucho el panorama, digamos, regional. Generalmente se tienen en algunos estados ya equipos que son a veces antagónicos y que tienen mucho tiempo y a veces se cambian uno para un lado, otro para otro, se van modificando, como es lo normal, digamos, en la política. Eso no es una cosa distinta a cualquier partido político o a cualquier empresa, ¿no? O a cualquier otra organización en la que de pronto hay equipos que jalan más con uno y de pronto se pasan del otro lado. Eso es, digamos, el procedimiento que generalmente se sigue. Por eso es muy difícil analizar en base a lo que estamos viendo de la fotografía de hoy del PAN, qué es lo que va a pasar, por ejemplo, para el 2015. Senador, en medio se ha ventilado que esta elección interna, más que beneficiar a través de un proceso tan abierto y democrático como está señalado al Partido de Acción Nacional, trajo consecuencias de pues, muchas fisuras entre dos grupos políticamente que parecieran antagónicos. Y
Pues con estas peculiaridades de unas elecciones próximas, intermedias, y donde el candidato que perdió la dirigencia pareciera que resulta fortalecido en estos estados. ¿Qué es lo que le depara Acción Nacional? ¿Cuál es la próxima agenda? La agenda es unificar al partido, la agenda es platicar con todos estos liderazgos, la agenda es ponerse de acuerdo en las reformas, que la propia programación de las reformas pendientes en el Poder Legislativo demanda. ¿Qué es lo que sigue para Acción Nacional? Bueno, yo creo que sí, tienes razón, Oscar. Una de las primeras cosas que está haciendo ya Gustavo Madero es justamente tratar de unir al partido para pasar este tema del proceso electoral, que además yo creo que va bastante bien. Como podrán ver incluso en la prensa, no hay ni golpeteo ni declaraciones, ya todo el mundo está, digamos, otra vez en lo suyo. En cuanto a esto, también hay que tener, ver con cierto cuidado este tema. Hay que recordar que cuando fue la elección del año pasado, que nos fue muy bien, traíamos ya una diferencia bastante fuerte entre el equipo de Madero y el equipo de Cordero, que incluso mucha gente, fue justo cerca del cambio del coordinador de Felipe Casas, sí, que se puso la cosa bastante tensa. Bueno, a pesar de todo eso, todo el mundo fuimos a apoyar a las campañas. Todo el mundo nos pusimos de acuerdo para las campañas y eso nos permitió ganar con un buen margen muchas de las ciudades, incluso la gobernatura. Es un poco la misma lógica que tiene los acuerdos en el PAN. A veces es difícil, es complicado de explicar eso, porque la gente dice, bueno, si yo abro el periódico, veo que se están peleando dos grupos, ¿cómo es que al otro día abro el periódico y esos dos votaron juntos una reforma? No, a veces se ve nada más el pleito, pero no se ve el sentido del voto. Es la misma separación que tenemos en la parte electoral que en la parte, digamos, de nuestra responsabilidad de legislar. A pesar de todas estas diferencias, en la elección anterior, todo el mundo fuimos a apoyar a las elecciones. Yo creo que va a ser lo mismo incluso ahora con mucho más tiempo. Es decir, falta todavía un tiempo, para más de un año para que sean las elecciones. Hay un tiempo razonable para que se pongan de acuerdo. Nosotros nos ponemos rápido de acuerdo, no prolongamos mucho la agonía esa. Ahora, si bien es cierto que en el 2015 falta un año para las elecciones externas, ¿cuándo tienen que salir los candidatos? Sobre todo en estados donde hay cambio de gobernatura, ¿no? Nuevo León, Querétaro. ¿Qué pasa ahí? Yo creo que vamos a estar viendo ya las primeras definiciones a partir de fines de este año. Es cuando se empiezan ya, digamos, a ajustar y a definir. Ya habrá que ver todavía el proceso de la convocatoria, de ver el método de elección, de ver todos estos temas que se tienen que sacar, pero yo creo que va a estar mucho más perfilado ya a finales de este año. Entonces ya digamos, todo el mundo ya con rumbo a las elecciones y todo el mundo metido en esos temas. Por eso también es importante definir todos los temas de las reformas antes de que esto vaya, digamos, a enturbiar el proceso, que eso luego sí afecta, digamos, ¿no? El estar pensando en el sentido del voto en razón a una elección, pues, complica las cosas y no permite que hagan lo que debes hacer, porque entonces hay digamos que una tentación muy grande para hacer lo que te acomode políticamente, no lo que debes hacer, y eso no se debe permitir. Parte de las expectativas que se generan era, bueno, tú nos lo acabas de platicar ahorita, es decir, una vez que se termine este periodo entre campañas, que es muy próspero para poder haber acuerdos, para poder haber las reformas, llegan las reformas, el pacto por México con un empuje muy fuerte. De ahí un poco nacen las discusiones internas del PAN, ¿no? Y parece como que es de donde más discrepan los dos grupos, unos y otros. Se aproximan entonces las fechas y dices, bueno, es que ya el año que entra es un año electoral y vamos a estar mucho más desgastados, va a haber menos paciencia, va a haber menos tiempo, vamos a tener que estar más concentrados. Yo sí veo que los panistas pueden seguir en su línea de, a ver, espérame, mi chamba como legislador es este tema de las leyes. El otro
es una ruta paralela, pero no estoy aquí para eso, o sea, no estoy aquí para ganar elecciones, estoy aquí para sacar las leyes. Ahora, las secundarias tiene que ver el triunfo de Madero con este espíritu que decía él, que se crean las reformas constitucionales. Hay una especie como de divorcio entre las reformas constitucionales y las reformas secundarias, ¿no? Parece que el PRI en algunas cosas quiere como medio recular o matizar la apertura que se dio en la parte constitucional. Ahora que regresa, y esperamos ver, que esa es otra pregunta, esperemos ver más unidad para el tema de las reformas secundarias. ¿Cómo están los tiempos? ¿Qué va a pasar? ¿Qué podemos esperar para este segundo parte de la reforma? Muy interesante, mira, hay una diferencia básica en el tema de los votos para sacar las reformas. Las otras fueron las constitucionales, eran 2/3 partes. Necesitamos ir en bloque y por supuesto el PRI necesitaba, digamos, pues, bueno, en este caso el PAN, porque muchas de las propuestas eran nuestras, necesitamos todo el bloque completo para poder salir. Cuando vienen las leyes, las secundarias, entonces ya solamente se necesita la mitad más uno. Que eso cambia el escenario político de las palancas de votación. Y entonces eso también hace que el PRI diga, bueno, ya no necesito tantos votos, entonces pudiera yo, pues, echarle un poquito para atrás acá, y echarle un poquito para atrás acá, y echarle un poquito para atrás acá. Nada más que nosotros tenemos también otra serie de palancas que hacerla. Una de ellas es la unidad. Vamos a ir juntos en esto. También, pues, está sabiendo tenderle la mano a los otros partidos, Hay que recordar que en otros periodos extraordinarios le ganamos votaciones al PRI todos los de oposición. ¿Podemos esperar coaliciones, acciones con el PRD? Podemos esperar cualquier trabajo político para poder evitar primero que le den para atrás a lo que ya se acordó en la Constitución, o para oponernos o para poner condiciones distintas. Nosotros lo que queremos, lo que estamos pensando, es que es lo que más le conviene a México. Y con eso vamos a ir con un partido u otro. Eso está clarísimo. Ahora, hay evidentemente temas en los que podremos coincidir con un partido y con otro, ¿no? Por cuestiones ya ideológicas de fondo, ¿no? Eso está también muy claro. Hay algunos temas que con el PRD dicen pues ni a la esquina, ¿no? Y hay otros que con el PRI también dicen ni a la esquina. Hablando de energética. Sí, y como también estaba la oposición del PRI al tema del político, ¿no? Entonces, por un lado había que hacer palanca con el PRI, pero por el otro lado con el PRD. Y así es esto. Y nosotros lo que hemos tenido la claridad y la honestidad de poner nuestras cartas sobre la mesa y decir, ¿quieren una reforma energética? Vamos a ir a acompañarlos. Pero antes va a ser la política. Y todo el mundo dice, bueno, pero ¿por qué a nosotros qué nos importa la política? Por lo mismo que preguntó Cuarón, ¿cómo le van a hacer cuando haya dinero y después terminen las campañas? Por eso dijimos, primero va a ir la reforma política, porque además el asunto no es solo de los partidos, son las libertades de los ciudadanos. Y después vamos a la otra. Así que un poco lo que preguntabas hace un momento de que las negociaciones y eso, las negociaciones están en la mesa. Está puesta transparentemente, no hay nada abajo de la mesa. Es todo. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos con este tema que es muy importante. El resultado de ayer, cómo impacta en el Congreso de la Unión, en las bancadas de Acción Nacional, y esto que queda pendiente, las reformas estructurales. Regresamos. Este es el programa Línea por Línea. Mi nombre es Álvaro Cabrera. Estamos conversando con el senador Salvador Vega Casillas sobre los resultados de ayer del Partido Acción Nacional y su impacto a nivel nacional y en los estados. Oscar, ¿tienes una pregunta? Senador, mucho se ha debatido, se ha discutido acerca, y lo hemos manifestado en esta mesa, y a título personal te lo comento. Conforme pasan los días, pareciera ser que el Partido Acción Nacional se aleja de la filosofía de Gómez Morín. Pareciera que está más lejos de los principios y los valores que Acción Nacional históricamente representaba. En una elección que ahora, con bombo y platillo, se dice que es la elección más abierta, más democrática, que ya no pasó solamente por el Consejo, que ahora se escuchó a los militantes. Bajo todo este entorno, la pregunta es, ¿Gustavo Madero representa el regreso a esos principios? ¿Representa el regreso a los valores que le daban vida a Acción Nacional? ¿Representa Acción Nacional
como ese Gustavo Madero que nos platicaba en plena campaña, que estuvo en las elecciones de 1980, en la presidencia municipal de Chihuahua, en la huelga de hambre, en el fraude electoral contra Baeza. Gustavo Madero es ese Gustavo Madero que representaba la lucha de Acción Nacional, ese Gustavo Madero que prendía a las masas, ese Gustavo Madero que hacía vibrar a la gente, aunque no fuera militante de Acción Nacional, pero que se sentía simpatizado con Acción Nacional. Gustavo Madero es ese Gustavo Madero. Yo creo que sí, te lo puedo decir, digo, mira, yo conozco a Gustavo desde hace muchos años, es un hombre que tiene mucho tiempo en el partido, ha estado en todas esas batallas que tú bien has descrito, me ha tocado ser compañero con él en la Cámara de Diputados, me ha tocado ser secretario cuando él era senador, ha sido un gran apoyo. Yo creo que el mejor Gustavo Madero que he conocido es como presidente del PAN, lo digo sin ninguna resistencia. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad, por ejemplo, para negociar sin perder de vista nuestros principios. Tan es así que las reformas, alguna de ellas desde Gómez Morín, no habíamos podido sacar. Y la sacó ahora Gustavo Madero. Eso me queda clarísimo, que lo que no permite es el punto de los poderes. Ahora, ciertamente todo eso tiene una idea romántica en muchos del tema del partido, y digo romántica en este sentido. Yo creo que no hemos perdido ni nuestros valores ni nuestros principios. Lo que cambió radicalmente, Oscar, fue la realidad, porque no es lo mismo ser militante de un partido que tenía 2 o 3 diputados, y nada más, 2 o 3 presidentes municipales en el país, frente a un partido que tenía la presidencia de la República, los tres poderes, todos los alcaldes, todas las cámaras de diputados locales, la federal, la de Senado y todos los gobernadores. Ser un partido frente a eso, lo que quedaba era un partido muy ideologizado, que lo hicieron muy bien, que durante muchos años se fueron trazando las rutas de lo que queríamos. Pero la esencia del partido, ahora en una realidad completamente distinta, en la que hemos sido gobierno, en la que tenemos voz y peso en el gobierno lo suficiente como para definir reformas que cambien el rumbo del país, donde tenemos alcaldes, tenemos gobernadores, donde tenemos somos equilibrio en cámaras, donde tenemos mayoría en varias cámaras, la situación es completamente distinta. Lo que no podemos pensar es volver al pasado, porque esa realidad ya no existe. Ahora tenemos que ser un partido pensando en el futuro con las nuevas reformas. Ahora, esto tiene cosas buenas, pero también tiene cosas muy malas, porque el acceso al poder también significa mucho desgaste, significa oportunidades para que mucha gente delinca o haga mal. El que alguien hubiera personalmente cometido algún error o algún delito, digamos, en un partido donde no gobierna, no tiene ninguna trascendencia. Cuando eso sucede cuando gobiernas, y además tienes acceso al poder, eso sí tiene una trascendencia. Entonces esas son las cosas buenas y malas que tiene el cambio, yo no diría ni del fondo de los principios, porque al final de cuentas yo creo que la gran diferencia que tenemos, y que mucha gente no lo percibe, o digamos, yo creo que el PRD tiene una confusión tan grande que no saben ni siquiera quién es. Dicen ellos que son un partido moderno y dicen que regresemos al 1936 en el tema de la energética. O sea, no quieren cambiar nada, o sea, son el partido más conservador, o sea, que ellos quieren conservar las cosas como están, y nosotros somos un partido completamente liberal en muchos temas, como liberal en lo económico. ¿Cuál es la gran diferencia de fondo en nuestra ideología? Nosotros creemos sobre todo en la libertad de las personas. Ellos creen en la igualdad por encima de la libertad. Y eso se refleja todos los días en la conducción del partido y en nuestras reformas. Y nosotros queremos la libertad para que la gente elija dónde cargar gasolina y de quién. Nosotros queremos la libertad para que la gente elija, por ejemplo, qué estación de radio o de televisión ver, y ellos no, ellos quieren conservar las cosas como están. El fondo de nuestra filosofía como partido, yo creo que sigue intacta. Lo que ha cambiado es la realidad. Ya no somos un partido testimonial de hace 50 años. Somos un partido con todas las dificultades que tiene ser gobierno, con todas las dificultades que tiene ser un partido que puede definir cosas en el país, y también con todas las tentaciones, y también con todos los aciertos que hemos tenido. Senador, no sé,
Cuando uno ve de esta trinchera el actuar del Partido de Acción Nacional y que ve su trayectoria, 2 sexenios en el poder, teniendo la presidencia de la República, cuando se pierde la presidencia, pareciera que viene la debacle de Acción Nacional. Sin embargo, es la segunda fuerza en el Senado. Y a pesar de que perdió aproximadamente 40 diputados en la Cámara Baja, sigue siendo una presencia importante. Y el resurgimiento del presidente del partido logra los consensos y saca adelante reformas constitucionales que los 2 presidentes de la República no lo pudieron sacar. Y entonces en esta mesa, si la memoria no falla, hace 15 días, discutíamos que si se tratara de un tema de mérito, Gustavo Madero tenía asegurada que ganaba la elección del partido. Pero esto no se trata de mérito, esto también se trata de principios que tú lo acabas de mencionar. Y en este contexto de las reformas estructurales solo falta la energética. Esa sería la cereza en el pastel para Gustavo Madero y telecomunicación. ¿Esas 2 son las únicas tareas pendientes de Gustavo Madero o qué sigue? Yo creo que no solamente de Gustavo Madero, del PAN. Yo creo que del PAN. Yo veo a Gustavo Madero decidido a sacar esas reformas, a apoyar. ¿Por qué? Porque finalmente él coordina en las 2 cámaras, digamos el que tiene el juego en las 2 cámaras, el que nombra a los coordinadores y el que conduce buena parte, o digamos no buena parte, porque la verdad es que una de las cosas que ha tenido Gustavo Madero es la libertad que nos ha dado a todos para decir, ustedes hagan su negociación, vean directamente qué es lo que van a aprobar, qué es lo que no. Nos ha dado esa libertad. Nosotros hemos trabajado durante casi un año, por ejemplo, en ver los detalles para poder, digamos, hacer una negociación que beneficie al país. Y negociación me refiero a qué es lo que va a decir la ley, ¿no? Qué es lo que va a permitir y qué es lo que va a prohibir. A eso me refiero, a los textos de la ley. Entonces yo creo que sí, Gustavo Madero es un hombre que está pensando en esos temas, porque sabe con toda certeza que esa es la trascendencia para el país y para el partido. Tú lo explicaste muy claramente. Muchas veces eso tiene muchas cosas. Yo nada más te quiero recordar si tenemos... Cuando la debacle del Fobaproa, país, un verdadero fraude que todo el mundo sabemos de lo que se cometió en el país, que el PAN no tuvo nada que ver, ni lo cometió, ni era gobierno, ni tuvo nada que ver. Cuando está toda la crisis, el PAN tenía 2 opciones. Una, o volteaba y decía, pues ahí está tu problema y a ver cómo lo hacen, cosa que no se iba a poder resolver si no se cambiaban las leyes para poder resolver el problema. Y decir, pues hay que sacar el país y tú te quedas con toda la culpa, pero también el país se va a hundir por 15 años. O la otra es ir, pues bueno, vamos viendo cómo lo solucionamos y vamos a sacar una propuesta y la voto yo, en una propuesta que yo haga como partido. Pero eso implicaba también tener votos políticos, y algo que no tenía nada que ver. Al final, la decisión fue esa que tuvo el PAN. Al poco tiempo después, cuando me dijeron, no van a volver a ganar, pero ni una regiduría. Porque siempre estoy ganando la presidencia de la República. Que la gente sabe cuando se los y a pesar de que nos dijeron, hasta aquí llegaron como partido, ganamos la presidencia de la República. Eso es lo que pasa. Tienes que tomar decisiones pensando en el futuro, en las próximas generaciones, no en la elección que tienes aquí enfrente. Yo creo que eso es lo que Gustavo Madero sí ha tenido muy claro en todo este proceso. Si él hubiera pensado en la reelección cuando estaba haciendo eso, yo estoy seguro que dice, no me meto al tema del pacto, no me meto al tema de las reformas. Y incluso en las mismas reformas, cuando llegamos al asunto de la fiscal, pues de ninguna manera vamos a aprobar esto. Y el PRI lo sacó junto con el PRD, el aumento de los impuestos. Nosotros ni hubo ni uno solo que votara a favor. Salvador, yo quería preguntarte, ahorita que lo comentas, me queda claro que la presencia de Madero ha sido indispensable. Ojalá el Acción Nacional como gobierno hubiera tenido una oposición
que no chantajeara tanto al gobierno y que les permitiera al país. Si es cierto que las reformas estructurales son la solución, pues podríamos haber ahorrado una generación completita, ¿no? Es decir, si hubieran tenido esas alturas o esa responsabilidad enfrente. Entiendo también que la lectura de Madero fue muy clara, es decir, dio el momento, la oportunidad, se dieron todas las condiciones como para que sea, bueno, independientemente del maltrato del que hemos sido objeto como gobierno, no se los vamos a pagar no los vamos a pagar con el mismo amor, ¿no? Y vamos a sacar este asunto adelante, que también, de alguna manera, decirlo, pues le va a costar al propio gobierno, es decir, el gobierno federal va a tener que pagar por el asunto de los impuestos, y ya le está costando, los números que trae ahora tienen eso, bueno, la parte del crecimiento del PIB, todavía tienen por ahí la excusa es que no han entrado en función plenamente las reformas, no se ha terminado de dar la secundaria y la de telecomunicaciones, energética de telecomunicaciones, que son las que en teoría tienen un impacto más directo y más fuerte en términos de la economía, es decir, la lana en el bolsillo. Pero yo ahorita que te escuchaba, dice, bueno, a ver, Madero trae una visión muy clara de el momento que le toca vivir y para dónde quiere llevar al partido. Es una visión que se me hace muy ambiciosa, pero me preocupa que su nuevo mandato dura un año. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa después de este año de elección? ¿Se consolida Madero? ¿Es tiempo suficiente para que se resarzan las heridas, se reagrupe el partido y de ahí para adelante? ¿Cómo lo ves? Vamos a hacer un corte comercial y regresamos con la respuesta a la pregunta creada por parte del senador Salvador Villa Castillo. Regresamos al programa Línea por Línea. Interrumpimos al senador para que no le cortáramos la respuesta respecto a esta nueva perspectiva, ¿no, Gerardo? Que tenía Madero, que había visto el momento. Y bueno, después de las explicaciones que nos da de cómo se percibe Madero y cómo hace todo este proceso al interior del PAN, Madero tiene una visión clara del momento que le toca vivir y de la oportunidad que implica, la aprovecha, bueno, ya lo hemos platicado un poco, y luego termina su periodo en un año de elecciones. Es un año complicado para el PAN, un año complicado para el propio Madero. ¿Qué esperamos? ¿Qué viene en el futuro? Yo creo que vamos a ver en adelante un partido mucho más unido, digamos, sin tanta diferencia. Y no dirá que estamos de eso, que hay que ver la manera de ir todos más o menos por el mismo camino, pero también hay que tener el pie claro, somos un partido político, no somos una secta. Aquí cada quien piensa como quiere, ¿no? Y tenemos los lineamientos básicos, que es lo que nos unen, en lo importante estamos de acuerdo y por eso estamos ahí. Yo creo que Madero tiene muy claro el tema de que además el periodo en que termina Madero termina después de las elecciones, prácticamente. Entonces, es además no se puede reelegir, lo cual significa que no tiene que estar pensando en eso, que tendrá toda la libertad. Yo creo que vamos a tener grandes resultados. No hay dedo para la sucesión, entonces yo creo que va a tener mucha más libertad para poder hacer las cosas, estar pensando, enfocado en los resultados electorales una vez que pasemos todo el sistema de las reformas. Y regresando un poco a lo que habías comentado de lo del PRI, de que habían negado todas estas reformas, y tienen razón, Una cosa que la gente había olvidado es lo mal que gobierna el PRI. Lo que no se les había olvidado es lo mal que son oposición. Que como oposición, de verdad, no sacan, no quisiera decir la frase célebre michoacana, no sacan una reforma, digamos, ¿no? No sacan una reforma de verdad. Y además, la gente, yo no sé por qué tenía esa cosa de que pensaba que el PRI sabía gobernar. Ve nada más el desastre económico en el que estamos. Y no es un asunto externo. O sea, todas las economías mundiales están empezando a crecer y también saliendo de la crisis, y nosotros estamos, pero cuesta abajo en nuestras hogares, al 1%, por el amor de Dios. Además, estamos viendo un gobierno que no puede arrancar, y de eso Óscar y tú, Gerardo, saben muy bien de cómo se opera las tripas de un gobierno. Los señores no pueden hacer una carretera, no pueden hacer una banqueta, no pueden bajar los recursos. La economía se paró por eso, acabaron y depredaron con sectores como la vivienda, como muchos otros sectores,
y encima para los que hubieran quedado ya, digamos, medio muertos, les aplican aquellos impuestos que le pegan a los sectores y no los dejan recuperarse. Solamente ellos se pueden llamar a extrañados que no estemos creciendo con todo lo que quieran. O sea, eso, por supuesto que eso a nosotros lo que nos pone es en una situación como partido en que tenemos que pensar en todas esas cosas cuando diseñamos las reformas. Y por ejemplo, en el caso de las reformas, que ahora resulta que el país está como está porque no tenemos la reforma fiscal, pues antes tampoco la teníamos y crecíamos al 4 y les parecía muy poco. Ahora estamos al 1. Ya ahí no vieron la crisis de 2009. Claro, sí, claro. Nosotros tuvimos la peor crisis mundial en el último siglo. Y al siguiente año estamos creciendo más que antes. Al siguiente año estamos creciendo más que antes. Estos están creciendo la economía mundial y estamos como nunca de peor. Yo no sé, ya nadie, además, los señores del gobierno de verdad deberían de darse cuenta que la gente ve televisión, tiene Twitter, le llegan los periódicos. No le puede decir que es por la economía de Estados Unidos o por la de Japón. Ya nadie se lo cree, no sirven para gobernar. Esa es la verdad. Y encima les clavan los impuestos cuando está creciendo. Mira, una cosa que hasta un contador como yo sabe, es que si tú tienes una economía que no está creciendo, lo que no puedes hacer es quitarle más dinero a los sectores productivos a través de impuestos, porque se van a caer mucho más. Y los que estaban a medias, sectores enteros se van a desaparecer. Y si desaparecen, por ejemplo, constructores, porque ellos no hacen obra, porque no pueden operar el gobierno, no le saben todavía, y no le pegan al sector, por ejemplo, de la vivienda, acaban con el sector de la construcción. Ya lo cuando dicen, aquí tenemos tantos miles de millones, pues a quién se los van a dar si ya no va a haber constructores. 7.7 billones de pesos traen para eso. ¿A quién se los van a dar? Quisiera yo decir, porque ya no hay, pues ya la mayoría de los constructores cerraron. No entienden que aparte de sus números, hay una economía real allá atrás de las cámaras, que la gente que trabaja, que quiere el empleo, que busca el trabajo, pero que necesita una empresa que esté funcionando para que le dé trabajo. Si esas empresas no existen, el señor que nos está escuchando no va a poder tener trabajo. Senador, en este programa hemos hablado sobre la elección interna del Partido Acción Nacional, hemos hablado sobre el perfil de Gustavo Madero, hemos hablado si Gustavo Madero representa las necesidades ideológicas y políticas de esa institución. Hemos platicado de los retos que tiene Acción Nacional por ser la segunda fuerza en las cámaras, por ser un partido con una tradición histórica de oposición, por sacar adelante las reformas estructurales. Hemos platicado de todo el entramado que representa Acción Nacional. Y en ese entramado que tenemos aquí como invitado, tú tienes una trayectoria que has sido legislador, has sido diputado federal, actualmente senador, has sido secretario de Estado, has estado a cargo de coordinaciones de presidentes de la República, sabes los entramados y pues bueno, toda esta lógica partidista que representa Acción Nacional. Las personas de visión siempre están pensando cómo lograr sus sueños y cómo alcanzarlos. La pregunta que yo te hago es, Salvador Vega, ya con toda esta trayectoria que hay, poniendo en Michoacán, un pueblo con muchas necesidades, un pueblo que exige respuestas, tiene muchas demandas por parte del gobierno federal. ¿Qué nos falta por ver de Salvador Vega en su trayectoria política? ¿A dónde quiere llegar? ¿Cómo quiere ser recordado Salvador Vega como persona? ¿Quién es Salvador Vega? Y si en estos planteamientos y en estas interrogantes de estas necesidades tan apremiantes del pueblo de Michoacán se encuentra en la trayectoria y en la encrucijada de la vida de Salvador Vega. Ya, no lo sé, Oscar, te lo digo con toda franqueza. No lo sé, yo no soy de muchas posiciones. Yo quiero ser gobernador, o yo quiero ser esto, yo quiero ser... La verdad es que quizás, yo creo que como me he llevado la vida, yo, cuando me ponen, trato de hacer las cosas bien. Más que por un asunto de trascendencia, por un asunto
nada de la motivación. Y trato de ver que donde estoy, lo que haga beneficia a futuro, no solamente la cuestión inmediata. Y la verdad es que tampoco he tomado una decisión de qué voy a hacer después del Senado, porque por eso las hacen pandas, ¿no? Yo los veo a todo el mundo ahí pensando qué voy a hacer después de esto y de aquí me voy a la... No, bueno, hay que hacer bien el trabajo de lo que tienes de frente. No, yo creo que no es tiempo ni de tomar decisiones. Mira, la verdad, ahora lo que yo te puedo decir, y es un tema muy sensible para mí, por lo que quiero en Estado, sí es un asunto que sí me duele, las cosas que me están pasando en Michoacán, me duelen muchísimo. Yo, toda mi familia es de Michoacán, desde siempre. Yo también nací y he vivido en Michoacán y me quiero morir en Michoacán, ojalá no sea pronto. Pero eso sí es un tema que sí me mueve personalmente, el asunto del dolor de los Michoacanos, de todo lo que está pasando, no solamente por la violencia, por la falta de empleo, por todo eso. Voy a hacer lo que esté a mis manos y mis manos por buscar. Eso no necesariamente quiere decir que he tomado una decisión para ir por algo. En el futuro mediano, pero el futuro inmediato ya algunos medios de comunicación ponen al senador Salvador Vega Casillas como el relevo de Preciado, de José Luis Preciado, por esta, vamos a decir, buena relación que lleva tanto con maderistas como con calderonistas, y que pudiera ser ese nuevo coordinador en la bancada. El futuro inmediato, si bien el futuro mediano no estaría, el futuro inmediato sería la coordinación del Senado. Esto es una decisión que debe tomar Gustavo Madero y lo considera pertinente. La verdad es que también lo consulta como senador. Yo creo que Preciado, la verdad es que entró muy cuesta arriba. Tuvo una entrada muy cuesta arriba, con una situación muy difícil. Y yo creo que ha ido avanzando y se ha ganado el respeto de muchos. La verdad, Preciado más, que es mi amigo de los mexicanos, es todo un personaje, ¿no? Es un personaje al que luego las ligas mayores nacionales no están acostumbrados a ver, ¿no? Todo un personaje, ahí me cae muy bien, mi amigo. Yo tampoco creo que sea necesario un cambio, yo creo que eso las tendrá que decidir Madero, porque además encima tenemos dos temas muy importantes que se señalaste: la reforma de telecomunicaciones y la reforma energética. Esas dos cosas son lo que importan para México. En eso debemos estar pensando. Si hay que hacer ajustes, movimientos y eso, para poder lograr eso, pues entonces, Madero tendrá que tomarlo. Oye, senador, pero tú eres secretario de la Comisión de Energía, ¿no? Sí, yo soy secretario de la Comisión de Energía, me toca estar justo en esto. Eres el que coordina esa parte del panismo, ¿no? Sí. Ahí hay un punto importante. Senador, pues se nos quedan muchas preguntas todavía. No sé si nos puedas en un futuro acompañar para irlas despejando, sobre todo estas cuestiones que aquí hemos tratado en diversos programas, las reformas estructurales. Eso tal vez que nos pudieras hablar de qué estatus se van a encontrar estas reformas secundarias que están próximas. Y bueno, pues no te dejas para el destape, pero en fin, lo intentaremos. Estimados televidentes, como pueden observar, quedan bastantes temas para discutir con el senador Salvador Vega. Desgraciadamente, el tiempo de la televisión nos come. Esperamos verlos en la siguiente edición de Línea por Línea. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.